Eh, Solo, a ver, vamos a tener un receso a la mitad del tiempo, ¿no? O sea, unos 10 minutos antes, más o menos, de la hora y media, suspendemos ahí, paramos la sesión, hacemos un receso de unos 20 minutos y 10 minutos después de la hora y media, continuamos, de tal manera que serían unos 20 minutos de receso. De acuerdo. Si, si por alguna razón, digamos, 10 minutos antes de la hora y media, o sea, a las 7:20, a las 19:20 horas, tiempo del centro, no suspendido la clase, pues avísenme sin mayor problema, me mandan un mensajito aquí en el chat. Si no, oiga, son las 7:20 y listo, porque luego uno está tan metido en lo que está diciendo que yo voy a estar al pendiente, pero si se me llegara a pasar, pues igual les agradecería si me lo hacen saber. Sí, con gusto, doctor. Muy bien, Claro que sí, doctor, gracias. Entonces, fíjense bien, son en realidad dos enormes temas, lo que es, por una parte, la interpretación y por otra, la argumentación. Y esto, además, dirigido al ámbito jurídico, porque independientemente del área de conocimiento de cada quien, van a ver que muchas cosas de las que mencionemos aquí, aunque no sean abogados, son bastante aplicables a la labor y de hecho labor cotidiana que desarrollan, por ejemplo, en áreas de la educación. En Internet hay bastantes ejemplos de argumentación siguiendo el esquema de Toulmin, que vamos a platicar un poco más adelante de esto, relativo a las áreas de la educación, o sea, cosas que en principio yo no hubiera pensado. Pues bien, entonces vamos a comenzar. Les decía yo, son dos grandes temas que están interrelacionados. Por una parte, lo que es la interpretación y por otro, lo que es la argumentación. Entonces, a ver, interpretar puede ser entendido de dos maneras. O bien se puede, en principio, plantear dos formas de entender lo que es la interpretación. Una forma que era la predominante en el siglo pasado, que era la que consistía en asumir que aquello que se va a interpretar ya tiene un sentido en sí mismo. Y por lo tanto, interpretar consiste en una actividad meramente intelectiva o principalmente una actividad de comprensión, de conocimiento, ¿no? Es una actividad de tipo cognitivo, donde las personas que van a interpretar lo que hacen es descubrir o extraer el sentido de aquello que se está interpretando o aquello que se va a interpretar. Entonces se pueden interpretar textos, se pueden interpretar imágenes, se puede interpretar una intención, se puede haber una interpretación de las intenciones de las personas, se pueden interpretar también acontecimientos históricos, se pueden, la música se interpreta, en fin, se pueden interpretar entonces piedras, se puede interpretar la naturaleza, en fin. Interpretar siempre desde esta perspectiva es una actividad que va de aquello que se va a interpretar hacia el intérprete, o sea, del objeto a interpretar o de aquello que se va a interpretar hacia el intérprete. El intérprete lo que tiene que hacer es sacarle, extraerle el sentido a eso que se va a interpretar. Si lo que se va a interpretar es un texto, específicamente un texto de tipo jurídico, algún reglamento, alguna disposición, entonces lo que hay que hacer es extraerle el significado, ¿no? Y para eso, pues hay que saber, ¿no? Hay que tener preparación, entrenamiento, ¿no? Adiestramiento en el área específica de aquello que se va a interpretar.
Pero esta no es la única manera de entender lo que es interpretar. Por otra parte, se ha impuesto desde el último tercio del siglo pasado y todo este siglo la idea de que interpretar no solo es una actividad de tipo cognitivo, sino que también implica o tiene un gran, enorme componente, tiene un gran peso la cuestión valorativa. Porque interpretar no es extraer el sentido de algo, sino atribuir sentido. Entonces, la dirección, digamos, en la que fluye la interpretación es del intérprete hacia lo que se está interpretando. Entonces, ¿por qué es así? Pues porque el intérprete normalmente tiene que lidiar con más de una posibilidad interpretativa, tiene que elegir entre las diversas opciones con las que cuenta y decidirse por una. Tiene que valorar cuál es la más adecuada. De tal manera que interpretar, aunque implica conocimiento, en realidad, al final, es una cuestión que tiene que ver con valoración, porque hay que elegir entre las diversas opciones aquella que es la que resulta más adecuada, ¿no? Y entonces, el flujo de la interpretación es del intérprete hacia el objeto a interpretar, y no a la inversa. Y además, pues ha surgido también, pues ya se imaginarán, una posición intermedia o una posición ecléctica, ¿no? Que dice específicamente, hablando de textos, cuando se van a interpretar textos, si el texto a interpretar es claro, se suele decir en esta concepción intermedia, si el texto que se va a interpretar es claro, entonces simplemente se trata de una actividad cognitiva, ¿no? La teoría o esta vertiente cognitiva de la interpretación, ¿no? Ahí se extrae el sentido y se acabó. Si el texto fuera oscuro, si fuera confuso, en ese caso, interpretar sí implica elegir entre diversas posibilidades y por lo tanto, en ese supuesto, sí interpretar es una cuestión que fluye del intérprete hacia el texto que se va a interpretar, de tal manera que él elige, que él valora las diferentes opciones y se define por una, ¿no? Pero solo en el supuesto de que el texto sea ambiguo, un poco claro, ¿no? Entonces, en realidad, es una reunión de las dos posibilidades en principio planteadas, pero dependiendo de si el texto es claro o no, pues se aplicará una o la otra. Pues bien, a ver, ¿cuál es, digamos, lo que está detrás de entender o de suponer que interpretar es extraer el sentido de un texto? Ya ubicándonos específicamente en textos. Pues la idea, y más aún en textos jurídicos, la idea de que los textos tienen un significado único. Si los textos tienen un significado único, tiene bastante sentido concluir que hay que extraer el sentido, porque no hay cómo perderse, ¿no? Además, si se trata de textos jurídicos, es decir, de disposiciones, reglamentos, la Constitución, leyes, circulares, también se supone que el que las elaboró es una persona racional, ¿no? Y que no comete contradicciones, digamos, ¿no? Que es un texto que reúne o está inmerso en un sistema que es coherente, ¿no? Es decir, no tiene contradicciones y además es completo. Si aquello que se va a interpretar es coherente, todo lo que dice es coherente y además es completo, pues simplemente se trata de conocer y extraer el sentido. Si no fuera así, hay un problema, ¿no? Porque entonces habría que valorar opciones y demás, pero estamos hablando de la teoría cognitiva de la interpretación, ¿no? La que supone que interpretar es meramente una actividad de conocimiento. Entonces, se supone que el que elaboró los textos, el legislador o quien haya sido, quien elaboró los textos normativos, lo ha hecho de forma coherente y de forma completa. De tal manera que si es completa, no hay vacíos que rellenar, ¿no? Y si es coherente, no hay contradicciones ahí. Y por supuesto, les repito, parte también de la idea de que las palabras
tienen un significado único, o a lo mejor una idea esencialista de las palabras, es decir, que las palabras tienen una esencia, ¿no? y un significado propio por sí mismo, ¿no? O natural, o que le corresponde sin que haya lugar a alguna variante. Pues bien, la teoría que está en el otro extremo, que es la teoría escéptica, la que dice que interpretar es más bien atribuir sentido, que es una cuestión de valoración. Esta teoría se basa básicamente en lo contrario. Las palabras no tienen un significado único, las palabras son multívocas. Basta abrir el diccionario, ¿no? La gran mayoría de las palabras, hay excepciones, pero más del 99, 98% de las palabras que vienen en el diccionario, incluso la letra A, tiene más de una acepción, tiene más de un sentido, ¿no? Abran el diccionario, busquen la palabra que se les ocurra o así al azar, ¿no? Ni siquiera la busquen, abran el diccionario así, la que encuentren, y van a ver que tiene varias excepciones. Prácticamente ninguna palabra tiene una sola acepción, de tal forma que hay que elegir entre las diversas acepciones alguna. Y esto, por supuesto, se empieza a complicar porque a la hora que vemos un texto, pues no vemos una palabra, es un conjunto de palabras hiladas que además deben de cumplir ciertas reglas gramaticales, ¿no? Y de sintaxis, ¿no? Y que esto podría generar también ambigüedad, es decir, no las palabras en sí mismas, sino la forma en que está construida una frase puede también llevar a pensar que se quieren decir posiblemente dos cosas distintas y hay que elegir cuál es el sentido. Y además, no es correcto tampoco lo que plantea la teoría intermedia, de que a veces interpretar es una actividad de conocimiento y a veces una actividad de valoración, porque siempre que se va a leer un texto, siempre hay que interpretar. Siempre. No se puede suponer, ¿no?, que los textos simplemente se leen y no se interpretan y solo en casos dudosos hay que interpretar algo, porque los textos son en realidad manchas de tinta en un papel, no son otra cosa. O sea, si abren ustedes un código, una constitución, pues lo que van a ver es manchas de tinta en un papel. Y el que está leyendo, el que está interpretando, les asigna un significado. Si ustedes leyeran un libro escrito en japonés o en árabe y no se han preparado para entender esas lenguas, entonces seguramente lo que van a ver son manchas de tinta en un papel, o sea, van a ver rayitas y cosas así, ¿no? Entonces, las rayitas y los circulitos y demás que vemos en los textos nuestros, ¿no? Nosotros los interpretamos y decimos, ese circulito es una O, ¿no? Esa línea que luego tiene como un ganchito es una N, esa bolita que luego tiene otro ganchito hacia abajo y en sentido que giran las manillas del reloj es una G. En fin, nosotros interpretamos, le asignamos un sentido a esas manchitas que vemos en el papel, ¿no? O bien lo que vemos en las líneas y círculos y demás que vemos en un texto no impreso, ¿no? No impreso en papel, con la computadora. Pero eso hay que interpretarlo. Entonces, siempre se interpreta, ¿no? Porque hay gente que yo he escuchado que dice, no, los jueces no interpretan la ley, simplemente la aplican. Pues mira, para que la puedan aplicar tienen que interpretarla. Es decir, tienen que darle un sentido a esas manchas de tinta en el papel que ellos le llaman código, constitución o ley o reglamento. Doctor, ¿le puedo interrumpir tantito? Dígame. Sí, bueno, efectivamente, los jueces interpretan la ley, pero muchas veces la tuercen. Desgraciadamente, en la mayoría de los casos la tuercen, ¿eh? No, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Ese sería mi comentario. Sí, claro, a ver, en un juicio hay dos partes y el que pierde siempre suele decir que le hicieron trampa, que no era así. Es como el árbitro en el fútbol, ¿no? Cuando marca el árbitro, pues si marca a favor de un lado, pues van a decir, perfecto, el árbitro es genial, así era, y los demás van a decir, no, pues se equivocó, esto no es así. Pero el sistema jurídico está, digamos, diseñado previendo que los jueces se pueden equivocar, ¿no? Como recientemente en el fútbol acaban de admitir que los árbitros se pueden equivocar y entonces uno puede pedir que otra instancia revise la decisión del árbitro, que revise la decisión del juez. Incluso si no queda conforme con eso, ¿no? De que un órgano que ya no se integra
no de forma unipersonal, sino que hay 3 magistrados que revisen la actividad del juez y tampoco quedara conforme, bueno, todavía tiene la opción de acudir a otra instancia federal para que revisen si siguió el debido proceso, si era alguna violación a derechos fundamentales, ¿no? A derechos humanos, y esto se revisa y podría dar lugar a que se reponga, que se modifique, ¿no? Que se revoque la decisión que ha tomado el juez y sus superiores, ¿no? Y los magistrados. Y si no queda conforme con eso, ¿no? Hay casos en que se permite también una revisión ante la Suprema Corte. Entonces, digamos, hay como 4 niveles, no solo uno. Y es más, si se trata de derechos humanos, incluso puede ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, 5 niveles de revisión y no queda en uno. Es decir, el juez hizo una interpretación indebida. Bueno, voy con los magistrados que son sus superiores. Insisten en eso. Bueno, pues pido ahí protección de la justicia federal. Insisten con eso, pido revisión ante la Suprema Corte, ¿no? En caso de que sea uno de los supuestos en que esto así se permite, ¿no? O bien lo planteo ante la Corte Interamericana si se trata de derechos humanos. Pero, es decir, podría haber hasta 5 posibilidades de revisar esto, o por lo menos, parece que por lo menos habría 3. Pero sí, claro, si en todas uno pierde, puede ser que uno insista con la idea de que de todas formas lo que hicieron estuvo mal. Y posiblemente sea así, ¿no? Y esto es lo que lleva al siguiente paso, al tema de la argumentación, ¿no? Porque para sostener una determinada interpretación hay que argumentar. Sí, Sergio. Sí, gracias, doctor. Nada más yo quería poner un poquito de énfasis que para la interpretación hay un factor externo, que es el entorno en el cual se está tomando en consideración el por qué se está diciendo el texto o por qué le están dando ese sentido del texto. Esa es la parte que quería yo aportar. Gracias, doctor. Sí, bien. Entonces, decíamos que en principio hay estas 2 posiciones respecto a la interpretación, luego una posición intermedia. Luego, se suele decir también, ¿no? Ya centrándonos en textos de tipo jurídico, que la interpretación, dependiendo de quién la realice, pues recibe determinadas denominaciones. La interpretación auténtica, que es la interpretación que realizan aquellos que elaboran el texto. La interpretación que realizan los jueces es una interpretación vinculante, ¿no? Es una interpretación que nos obliga, que nos vincula, aunque no nos guste. Hay una interpretación particular que puede realizar cualquiera que tome un texto y lo lea, ¿no? Y dice, para mí significa tal cosa, pues es una interpretación que hace un particular y que no es vinculante. Interpretación de tipo académico, ¿no? Los académicos suelen hacer interpretaciones de los textos en general, ¿no? Pero de los textos normativos, por supuesto. En fin, además, cuando uno utiliza alguna determinada técnica interpretativa, el resultado de esa interpretación, bueno, también suele decirse que lleva el nombre de la técnica que se utilizó, ¿no? Como si uno lo que hace es revisar lo que significaba ese texto o esas expresiones cuando se creó, cuando se publicó la ley, entonces se puede plantear una interpretación de tipo histórico. Dicen, esta es una interpretación histórica. Si por el contrario uno dice, bueno, es que el texto cuando se publicó tenía este sentido, pero la sociedad ha ido cambiando y demás, y el sentido de las palabras también, y por lo tanto en la actualidad tiene que entenderse de esta otra manera, uno estará planteando una interpretación evolutiva, ¿no? Porque estará utilizando una técnica de interpretación evolutiva. Es decir, si bien significaba en un momento dado una cosa, ahora significa otra. No solamente esto, tenemos que la propia Constitución, ¿no? De entrada, plantea cómo se deben interpretar los textos normativos, ¿no? El artículo 1 de la Constitución establece cómo interpretar los derechos humanos y luego el artículo 14 en el párrafo 3º y 4º también señala a los jueces cómo interpretar los textos, ¿no? Cuando se plantea alguna controversia en un área que no sea, que no implique sanciones, es decir, que no
se dice, los abogados que no pertenece al ámbito del jus puniendi, del derecho sancionador, es decir, no es derecho penal, no es derecho administrativo sancionador, donde se imponen multas, por ejemplo, las multas de tránsito, las multas por no realizar algún trámite a tiempo, por no declarar los impuestos, es el derecho sancionador, ¿no? Administrativo sancionador, cuando no se trata de sanciones, sino que es lo que se suele decir derecho común, ¿no? Derecho civil, sobre todo derecho civil, pero otras áreas del derecho, ¿no? Que no implican sanciones, insisto. El juez no puede alegar que no hay una ley aplicable, ¿no? Dice, a ver, la resolución se tiene que emitir, primero, dice ahí, bueno, no dice primero, dice, se tiene que emitir conforme a la ley, ¿no? Conforme a la letra de la ley, o a su interpretación jurídica. Y a falta de esta, dice, conforme a los principios generales del derecho. De tal manera que están previstas todas las posibilidades, ¿no? O sea, la resolución se tiene que dar conforme a la ley, su interpretación, o sea, la letra de la ley, su interpretación, y si eso no da, principios generales del derecho, de tal manera que el juez no puede alegar que no hay ley aplicable. ¿Por qué? Porque esto era un tema que era muy importante. Estoy viendo el chat lo de la interpretación conforme, claro, ahorita lo vemos. Este era un tema que antes del surgimiento del actual modelo de Estado, ¿no? Antes, digamos, en la época de las monarquías, toda la Edad Media, incluso antes, era un tema que preocupaba mucho. Llevaban un asunto ante un juez, que los jueces eran los representantes del rey, ¿no? El rey era el que tenía, digamos, la facultad originaria de juzgar, pero como no podía juzgar todos los casos, pues nombraba a algunas personas que en su representación hicieran esta labor, y estos eran los jueces. Por eso, en aquella época, cuando había títulos nobiliarios, cuando había monarquía, y el rey designaba a los jueces, las personas que se presentaban ante estos jugadores les decían su señoría, ¿no? Era el representante del rey, ¿no? Hay algunas personas que siguen pensando que todavía existen los títulos nobiliarios y que tienen arraigada esta idea medieval, ¿no? Incluso algunos jugadores que exigen que se les diga su señoría, ¿no? Y si no se ofenden, como si estuviéramos en la Edad Media, ¿no? Como si tuviera títulos nobiliarios. Afortunadamente no en todas las áreas del derecho es así, ¿no? Hay jueces y magistrados de algunas áreas, al menos del derecho, que esta no es ni formalidad que valga, pues, ¿no? Es algo totalmente superado, pero entiendo que la gran mayoría todavía de los jugadores siguen con esta cuestión medieval de pensar que son sus señorías, que son representantes del rey, y que requieren, por lo tanto, ese trato, esa deferencia especial. Pues bien, entonces, los representantes del rey podían decir, los jueces, bien podían decir, híjole, pues, por el momento no encuentro cuál sea la ley aplicable. Así que, mientras, te puedes ir a tu casa, ¿no? Era lo que se decía, se absolvía de la instancia, pero si un día, es decir, de todas maneras la espada de Damocles está sobre ti, ¿no? Estás a expensas de que yo no te vuelva a llamar cuando encuentre la ley aplicable. Bueno, eso está prohibido. Los jueces no pueden decir que no hay ley aplicable, que la persona se va a quedar con su asunto sin resolver, en tanto el juez se le ocurre cuál es la ley, o que levanta el juicio para posteriormente, cuando él considere que ya hay una ley o que ya se acordó, ¿no? Un año, 2 o 3, volver a llamar a las partes y resolver. Bueno, eso está prohibido absolver la instancia, y está prohibido que el juez se le ocurra decir que no hay ley aplicable, ¿no? Esto además está de manera expresa, se señaló de manera expresa en el primer código que existe, que es el código en términos modernos, que es el código napoleónico, el código civil francés, y eso retomado en nuestros códigos civiles. Los jueces no pueden alegar que no hay ley, tienen que resolver. Y entonces es una práctica común en los juzgadores en materia civil, que cuando no encuentran un texto que sea exactamente aplicable a aquello que están resolviendo, entonces hacen una interpretación analógica, ¿no? La terminología, digamos, en latín es una interpretación asimili, ¿no? Interpretación por analogía. Esto se ha hecho en todo el mundo romano-germánico y, por supuesto, también en México, ¿no? En los años 80, en los años 80, cuando se introducía
la televisión por cable y los tiempos compartidos, se presentaron muchos conflictos y estos llegaban al tribunal y el tribunal decidía. A ver, antes de continuar, ¿sí alguien quiere comentar algo? ¿No? Bien, entonces, ¿qué es lo que hacían los jueces? ¿Sí? Nada más quisiera comentar algo respecto de la analogía, porque hay una excepción de analogía que es contrario a la lógica, por eso es analogía. Pero entonces se advierte que hay una lógica establecida y que va contrario a esa lógica establecida, ¿no? Entonces, digamos, uno pensaría que es algo similar, pero más bien como que también se aleja de esa parte. A ver, no lo entendí. El argumento que nosotros llamamos por analogía es la argumentación asimili. Asimili. No es lo mismo, pero es similar, se parece. Esa es la argumentación analógica que todavía no explico, pero que vamos a ver. Pero usted dijo ahorita que no sigue la lógica. No comprendo ahí cómo entiende lógica. ¿La lógica qué sería? La palabra analogía tiene una excepción o un significado. Alguno de los significados que tiene es contrario a la lógica. Por eso es analógico, con la excepción de a, que significa anti o contrario. Analógica, entonces es contrario a una lógica y se entiende que una lógica establecida. Entonces, cuando no hay un código, una ley, ¿sí? O un referente de aplicación estricta, se va a algo que es analógico o contrario a esa lógica, y es cuando se aplica lo similar. Sí, hay una diferencia en anti y a, ¿no? O sea, anti es contrario, ¿no? Pero a es que no aplica, no contrario, sino que no le aplica. Entonces, pero bueno, ya veremos eso y el tema de la lógica también más adelante. No, si me permite un comentario. Dentro de queriendo que significa sí, ¿no? Sí, diga, José Antonio. Oiga, respecto a lo que decía, ponía por ejemplo el Código Civil y nos comentaba que cuando no encuentran en el Código Civil, otro ejemplo podría ser cuando utilizan las jurisprudencias, ¿no? Que son casos prácticos que ya se llevaron a cabo y también nos pueden servir como argumentación, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Gracias. Sí, bien. Entonces, les decía yo que en los años 80 se empiezan a presentar casos en los cuales personas que habían contratado servicio de cable, televisión por cable, dejaban de pagar y entonces los que proporcionaban el servicio, como sucede a la fecha, le decían, si quieres seguir con el servicio, tienes que ponerte al corriente, es decir, aunque no hayas gozado del servicio, ya pasó un mes, tienes que pagar ese mes para que puedas disfrutar del servicio el siguiente o el que va corriendo. Y si debes 2 meses, paga los 2 meses. Y si no, pues entonces ya no vas a gozar del servicio. Y esto llevó a algunas, tuvo como consecuencia que se presentaran algunas demandas en los tribunales y algunos jueces consideraban que esto era muy parecido a un contrato de prestación de servicios y lo manejaban como un contrato de prestación de servicios y así lo resolvían. Otros decían que no, que era un contrato de arrendamiento porque tenían en arrendamiento el equipo que permitía decodificar la señal que llegaba, ¿no? Sin ese equipo que les rentaba, quien les proporcionaba el servicio, pues no era posible. Y de hecho, lo que les cobraban era la renta del servicio. Entonces, había jueces que lo resolvían con las reglas del arrendamiento y jueces que lo resolvían conforme a las reglas de la prestación de servicios. Algo igual pasó cuando se trataba de los tiempos compartidos. Había jueces que decían que esto se tenía que resolver con las reglas del arrendamiento y otros que decían que era una prestación de servicio. Después, el legislador, pues ya emitió disposiciones jurídicas que aplicaban al caso porque esto no estaba regulado y finalmente termina regulándose y los jueces ya no tienen que andar buscando cuál es la regla que se parece para poder resolver del caso. Pero lo importante era que no podían dejar de resolver. Y entonces unos resolvían conforme a las reglas del arrendamiento y otros conforme a las reglas que tenían que ver con prestación de servicios. Pero esto es lo importante. Es decir, los jueces no pueden decir
que no hay una regla aplicable. Ahora, se suele decir que la interpretación primigenia, la más común, es la interpretación literal, o la interpretación gramatical, ¿no? Que si resulta que leyendo el texto se entiende, ya no le busques, ¿no? Esa es la interpretación gramatical. Pero resulta, y espero que después de los argumentos que voy a dar, argumentar es dar razones en favor de una conclusión que se quiere sostener, ¿no? Puedan compartir esto conmigo. Yo sé que está muy extendido la idea, porque así lo manejan los textos, incluso de interpretación en general, interpretación jurídica, que la primera técnica, y también lo dicen los códigos, o decir, la interpretación de la presente ley se hará conforme gramatical, y será una interpretación gramatical, y luego, si no, sistemática, y en fin, ¿no? Trae una secuencia de cómo se deben interpretar los textos normativos. Y la primera que menciona la interpretación gramatical. Y normalmente, quien hace una interpretación y pretende argumentar, o sea, dar razones y sostener que esa interpretación es correcta, pues dirá de una interpretación gramatical, ¿no? Suelen empezar así, o bien una interpretación funcional, que ya llegaremos a esto, ¿no? Pues bien, la interpretación gramatical o literal, se dice, es una interpretación que se basa en el significado de las palabras que se están interpretando y ya, y que no hay que buscarle más, ¿no? Pero insisto, esto está derivado de una teoría cognitiva de la interpretación, es decir, supone que las palabras tienen un significado único, ¿no? No equívoco, no multívoco, que no tienen varias acepciones, y que si uno abre el diccionario solo va a encontrar una interpretación, ¿no? Y resulta que no es así, ¿no? A ver, podemos plantear muchos ejemplos, ¿no? Pero dos comunes, y luego ya nos vamos a los jurídicos. Pudiera ser, ¿no? Todavía, por ejemplo, José Antonio va manejando de decir, bueno, yo esperaba ya a la hora, antes del inicio de clase, estar en un lugar, ¿no? O en la oficina o en la casa, ya para poder atender la clase. Pero resulta que se me ponchó una llanta y tuve que utilizar el gato. Y entonces la cuestión es, ¿qué significa gato? Bueno, entonces alguien puede plantear, pues de una interpretación gramatical, ¿no? Abre el diccionario, de una interpretación gramatical, lo que utilizó fue un mamífero, ¿no? Cuadrúpedo, félido, ¿no? O sea, porque gramaticalmente, pues, gato, pues es un animal, ¿no? Entonces, pues utilizó un gato, con razón se tardó, ¿no? No creo que le haya ayudado mucho el utilizar un gato para cambiar la llanta. Pero el mismo diccionario, más adelante, trae otra acepción de gato que dice que es un instrumento mecánico, una herramienta que sirve para levantar pesos, ¿no? En fin. Y entonces, de una interpretación gramatical en la tercera acepción, es decir, una interpretación gramatical diferente, entonces habría varias interpretaciones gramaticales, pues resulta que se tardó, pues porque tuvo que cambiar la llanta por sí mismo. Pero si seguimos leyendo el diccionario, vemos que hay otra acepción y que tal vez eso fue lo que pretendió decirnos y decir, bueno, si lo hubiera cambiado yo, mira, de volada hubiera llegado. Pero utilicé el gato porque gato también es una palabra que se utiliza para referirse a una persona que asiste a otra, ¿no? Entonces, le dije al gato que la cambiara, utilicé el gato y pues resulta que entre que no sabía cómo utilizar la herramienta y que primero quería quitarle los birlos o primero quería poner el gato, la herramienta mecánica ahora sí, ahora, ¿no? O fue a conseguirla porque no traíamos, en fin, pues ya nos tardamos mucho. Entonces, de la interpretación gramatical de la expresión tuve que utilizar el gato, se puede concluir que o sea, la interpretación gramatical es que utilizó un animal. O bien la interpretación gramatical es que utilizó una herramienta mecánica, o la interpretación gramatical es que le pidió a otra persona que cambiara la llanta y esa otra persona es un asistente, una persona que lo auxilia, que le ayuda, ¿no?
Las tres son interpretaciones gramaticales, las tres coinciden con lo que dice el diccionario. Pero si al final vamos a elegir una, pues parece que no hay una interpretación gramatical en el sentido que normalmente se utiliza la expresión interpretación gramatical. Es así como se utiliza para decir, de una interpretación gramatical, lo que se pretende es decir, no hay otra opción posible gramaticalmente. Esta es la interpretación gramatical. No es una de las posibles interpretaciones gramaticales, ¿no? Quien suele mencionar que está haciendo una interpretación gramatical, lo que pretende decir, y a lo mejor eso es lo que él cree, es que solo hay una interpretación gramatical posible. Pero bueno, este ejemplo creo que muestra que no es así, ¿no? Él puede creer que sí, pero no es así. La interpretación gramatical, entonces, como hemos visto, no existe, ¿no? La interpretación gramatical al final va a tener que terminar en elegir alguna de las diversas posibilidades de significado de las palabras, y si esto es así, entonces es una cuestión valorativa, y las personas, atendiendo al contexto, van a elegir cuál es la mejor opción posible. Y de hecho, incluso en una expresión donde el contexto ya está dado, también definido, puede haber ambigüedad, ¿no? Puede decir, puede haber dos opciones posibles. Por ejemplo, yo conocí a una pareja, era Pati y Manuel, que cuando yo los conocía, yo tenía 15 años, y ellos tenían 20 y pocos, 22, 23. Y ellos ya llevaban 6, 7 años de novios. Ellos empezaron su noviazgo a los 15 años, 16 años, y los dos tenían la misma edad, tenían 22, 23 años, y llevaban ese tiempo de novios. Dejé de verlos, pasó el tiempo, y cuando yo concluí la carrera, tendría yo 20 y tantos años, me encuentro un compañero, un amigo en común, en los tribunales, ahí en Niños Héroes, y me dice, oye, ¿supiste que Manuel y Pati se casaron? Le dije, no, pues bueno, ya era justo, ¿no? Llevan muchos años de novio. Me dijo, sí, Manuel se casó con Rocío y Pati se casó con Rodrigo. Es decir, incluso Manuel y Pati se casaron, que los dos los conocíamos, y una expresión ya contextual, ya, puede tener por lo menos dos significados posibles. Y yo le atribuí uno, ¿no? Que se habían casado entre sí, pero también admitía que se habían casado cada quien por su cuenta. Es decir, incluso la frase completa puede representar o implicar una ambigüedad, ¿no? Aunque ya no hay más información que dar. Pati y Manuel se casaron, ¿no? Hay otros tipos de ambigüedades que se refieren a la temporalidad, ¿no? En los lenguajes naturales, como o sea, el español, el italiano, el alemán, el inglés, los lenguajes naturales, es decir, lenguajes no formales, no matemáticos, en los lenguajes naturales, cuando utilizamos la letra Y, o la letra Y, pretendemos a veces dar un orden de prelación, ¿no? A ver, en la frase que diga, María llegó a su casa, se quitó las medias, cenó y se acostó. O llegó a su casa y se quitó las medias y cenó y se acostó. Uno puede pensar que lo hizo en ese orden, pero pudiera ser que no. La I no necesariamente implica una relación temporal. O sea, que llegó a su casa, se acostó, y acostada se quitó las medias, ¿no? Y acostada cenó, ahí había dejado un plato en la cama, restos de la pizza que se había estado comiendo antes, y se la cenó, ¿no? Y lo primero que hizo fue acostarse y luego quitarse las medias y luego cenar, o primero se acostó y luego se echó la pedazo de pizza y finalmente se quitó las medias. Es decir, no implica necesariamente una relación temporal, tampoco una jerarquía, es decir, o una prelación de que algo primero o algo después, algo es más importante y luego lo que sigue, ¿no? Cuando, vamos a suponer, una persona deja su ropa en la tintorería, conoce al de la tintorería y le dice, bueno, ¿puedo venir a recogerla yo? O mi hermano. Ah, pues la tintorería dice, muy bien, yo conozco a su hermano, usted o su hermano. Ahora vamos a hablar de la O, ¿no? De la disyuntiva. La O es una cosa u otra. Si resulta que a la tintorería van a recoger la ropa los dos, pues el de la tintorería les podría decir, no se las puedo entregar, porque usted me dijo clarísimo, o usted
o su hermano, no y, ¿no? O sea, o viene usted o viene su hermano, pero si vienen los dos es una tercera opción. Y la O no me da posibilidad de esa tercera opción. Es una u otra, solo hay dos, o usted o su hermano. Los dos juntos es una tercera opción. Bueno, pues en el lenguaje natural, la O puede ser una O fuerte, una O que diga una opción o la otra, o una O débil, que es una OI, ¿no? Bueno, puede ser uno u otro, o ambos, ¿no? La O en los lenguajes naturales se suele emplear también como una OI. Esto no sucede en los lenguajes formales. Por eso, precisamente por eso, se utilizan los lenguajes formales, ¿no? Los simbolitos, para evitar este tipo de ambigüedades. Entonces, el lenguaje, por supuesto, que el lenguaje adolece de dos graves problemas. Uno es esta ambigüedad de la que estamos hablando. Ambigüedad lo que significa es que las palabras en lo individual o las expresiones, las frases o los párrafos, no una oración, sino un párrafo completo pueden tener dos o más significados. Eso es la ambigüedad, que las palabras, las frases, los párrafos, los textos pueden tener dos o más significados. No solamente los textos, digo, las películas, las obras de teatro, lo que sea. Van a ver una película y alguien entendió una cosa y otro entendió otra. O leen un poema y una persona entendió una cosa y otro otra. ¿Sí? Los textos completos, las obras de cine completas, pueden tener dos significados o más posibles y hay que elegir entre algunos. Eso es la ambigüedad, ¿no? Suelo utilizar en mis clases el ejemplo de la palabra empinar, ¿no? Antes de dar la palabra ahí a José Jacob. Bueno, a ver, José Jacob, empinar, ¿qué significa empinar? No, pues inclinarse, ¿no? Pero ¿Inclinarse cómo? Hacia adelante, porque hacia atrás no se puede, ¿no? Así, no empinar, hacia adelante. Agacharse. Sí, agacharse. Bueno, si uno ve el diccionario, resulta que empinar es el antónimo de agacharse. O sea, agacharse, empinar es erguirse, ¿no? Alzarse de puntitas, alzarse como pino, ¿no? De ahí es empinar. El camino está muy empinado, está muy de subida, ¿no? Mi abuela decía, no se empine el plato cuando beba la sopa, ¿no? Cuando esté tomando la sopa, no se empine el plato, no lo alce, no lo levante. O empinar el codo, ¿no? Que es alzar la botella, empinarse la botella es alzarla, ¿no? Levantarla, ponerla en alto. De hecho, en una relación sexual, por ejemplo, el que tiene que erguirse, ponerse en alto, y el que tiene que empinarse, pues ya, porque si no se empina no hay manera de que haya la relación, ¿no? Erguirse, ¿no? Ponerse erecto, que todos esos serían sinónimos de empinar. El antónimo es agacharse, pero en México al menos utilizamos la palabra empinar como si fuera agachar, hacer caer, y ahí sus analogías ya también, ¿no? Lo empinaron en el sentido de que lo hicieron caer, es decir, lo delataron, lo hicieron que lo agarraran, que lo detuvieran, que cayera, pues, ¿no? Y esto parece que en principio no es ambiguo, que la palabra no es ambigua, ¿no? Empinar está carísimo, todo el mundo entiende, ¿no? A fulanito lo empinaron, ¿no? Pero el diccionario dice una cosa, entonces la interpretación gramatical de empinar es totalmente la contraria a la que todo el mundo entiende. Si esto es así, imagínense si esto estuviera en un texto normativo, aquel que alegara que la interpretación literal es tal cosa, pues estaría haciendo una interpretación totalmente contraria a lo que significa, ¿no? Porque el que interpreta elige el significado. Entonces, ahora sí, José Jacob, ¿qué nos iba a decir? Es que es una pregunta, porque aquí yo he tenido mucha confusión entre la diferencia entre ambiguo y vago. O ahorita vamos con vaguedad. Ahorita vamos con vaguedad. Ahorita estamos en la ambigüedad. Sí. Ok. Sí. Sergio. Sí, doctor, gracias. Es como la palabra los comensales. Se entiende que los comensales son los que van a un restaurante a comer, pero en sí la palabra es comen y salen. Por eso al expresarse la palabra corrida comensales, no es junta, son dos, como por ejemplo también usted
Usted es el resumen de muchas palabras que se venían arraigando desde la colonia hasta llegar a su merced, que ahora se reduce y se llama usted. Esa es la aportación, doctor. Sí, las palabras tienen un origen etimológico, pero con el tiempo podrían incluso, les digo, perderlo, ¿no? Argentina, que viene de argento, de plata, ¿no? Pues igual ya no hay plata y sigue llamando Argentina, ¿no? Coacalco, que es el cerro donde habitan las víboras, ¿no? Coac, pues yo no sé si haya víboras ahí, aparte de algunos conocidos que viven allá, ¿no? Pero no sé si aparte de ellos existan serpientes, reptiles, ¿no? Y aunque ya no haya ninguno, seguirá siendo el lugar de las serpientes, Coacalco. Es decir, no importa, sino que no tiene que ser en la actualidad. Sí, las palabras tienen un origen y en muchas cosas vale la pena conocer el origen etimológico, es el sentido primigenio de la palabra, pero hay veces que esto ya no nos sirve para entender las cosas en la actualidad, ¿no? Y bueno, podría servir al revés, ¿no? Para servir como un impedimento, algo que ate y que impida darle el sentido actual. Decir, no, es que esto es lo que significa matrimonio, lo que viene de matriz y sirve, es la unión de dos personas para tener hijos. Entonces, ¿cómo la unión de dos hombres va a ser un matrimonio? No. Bueno, es que el sentido etimológico de matrimonio no es el sentido de matrimonio actual. El matrimonio puede tener, y de hecho tiene varios significados, y habría que ver si los textos normativos, al menos cuando hablan de matrimonio, se refieren a uno, excluyendo los demás, o al contrario, no excluyen ninguna posible concepción del matrimonio, sino que protegen cualquiera, y por lo tanto, incluso la unión de entre dos hombres, válidamente, al menos jurídicamente, puede entenderse como matrimonio. Que, por cierto, esa es la interpretación que ha tenido la Suprema Corte al respecto. De lo contrario, se estarían coartando derechos a las personas por sus preferencias sexuales. ¿Por qué? Y ahí viene la argumentación, ¿no? ¿Por qué esto? Porque cuando personas heterosexuales, es decir, un hombre y una mujer van al registro civil a contraer matrimonio, el juez civil, el juez que los va a casar, no les dice, a ver, ¿usted por qué se va a casar con esta persona? ¿Cómo cree? Elija a otra, no puede ser, esto no es normal, ¿no? Pero si son homosexuales, entonces sí les podría decir, ¿por qué quiere casarse con él? No es posible, no es natural eso. ¿Por qué? Si es heterosexual no le dice nada, ¿no? Y si es homosexual sí cree que le puede elegir la pareja, o por lo menos que no. Y además el matrimonio contiene una serie de derechos, ¿no? Si las personas están casadas, por ejemplo, tienen derecho a la visita conyugal. Entonces, no basta con ser pareja, ¿no? Sentimental. ¿Cómo tiene derecho a la visita conyugal un homosexual? Es decir, solo su cónyuge. No, pues yo no estoy casado. Tendría que estar casado. Si no, los que están presos y son heterosexuales tendrían más derechos que los homosexuales. Y luego también el matrimonio, en ese entonces incluso, ¿no? Principios de siglo, daba derecho a heredar, por ejemplo, en fin, una serie de derechos que no tenían los que simplemente estaban conviviendo con una pareja de su mismo sexo. Actualmente, no solamente la concepción de matrimonio en sentido jurídico ha cambiado por esas razones que tienen que ver con protección de derechos, sino que también ya no solo el matrimonio es fuente de estos derechos, precisamente por lo mismo, ¿no? Bueno, ahora, ambigüedad, ¿no? Por un lado, decíamos, el lenguaje, todos los lenguajes naturales tienen dos grandes problemas, la ambigüedad por uno, que es esto, ¿no? Y por otro lado, la vaguedad, ¿no? La vaguedad es el otro gran problema de todos los lenguajes naturales. ¿En qué consiste la vaguedad? En que las palabras, incluso ya no suponiendo que tenemos un problema de que podrían significar varias cosas, asumiendo un solo significado, resulta que podríamos tener problemas para saber cuándo algo se ubica dentro de ese concepto y cuando ya no está ubicado dentro de ese concepto. Ese es el problema de la vaguedad. Por ejemplo, bosque. Asumiendo que todo el mundo tiene claro lo que es un bosque, el problema viene cuando queremos saber si estamos en presencia de un bosque o no, o cuando dejamos de estar en presencia de un bosque. Por ejemplo, si hay un pino, es clarísimo que eso no es un bosque.
Pero la pregunta es, ¿cuántos pinos hacen un bosque? ¿10 ya hacen un bosque? ¿100? Si tenemos 1000 pinos, ya estamos en un bosque. 10,000, ¿cuántos? ¿1 millón de pinos? Si no hay 1 millón, si hay uno menos de 1 millón, ¿ya no es un bosque? Ahora llegamos a un bosque, ¿no? Y dijimos, bosque de Chapultepec. No sé cuántos árboles hay en el bosque de Chapultepec, pero los que sean, ¿es el bosque o no es un bosque? O vamos al bosque de Amecameca o algo así, ¿no? Y estamos en el bosque. ¿Cuántos árboles tienen que talar para que deje de ser un bosque? ¿3? ¿5? ¿10? Si pierde un árbol, no deja de ser un bosque. Eso está clarísimo. Pero ¿cuántos tendría que perder para que dejara de ser un bosque? Ese es el tema de la vaguedad. Ese es el tema de la vaguedad, que hay un punto en el que dejamos de estar ubicados en eso que denominamos, ¿no? En este caso bosque, en ese concepto nos salimos. Y hay una serie de supuestos en los que no queda claro si forman parte o no de ese concepto. Para explicar o tratar de entender mejor esto, una cosa, digamos, es aquello a lo que se refiere el concepto, ¿no? Aquellas cosas, aquellos objetos, situaciones o personas a las que se refiere el concepto, y otra cosa son los elementos que caracterizan al concepto, ¿no? Que nosotros normalmente llamamos la definición, ¿no? Y una cosa es la definición, digamos, los elementos que nos permiten saber, ¿no? Que si es como un checklist, ¿no? Bosque, ¿qué es un bosque? Conjunto de árboles, tal, ¿no? Damos una serie de características y luego volteamos a ver si estamos en presencia de algo que reúne esas características, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando se va a hacer una tesis o se va a escribir en serio de algo, normalmente se empieza por dar las definiciones, porque si no es así, corremos el riesgo de que estamos hablando de algo, ni siquiera tenemos claro de qué estamos hablando, ¿no? Y esto todo mundo supone que sabe de lo que está hablando, porque como hablamos, ¿no? El español, ¿no? O el castellano, suponemos que hemos dicho tantas veces la palabra puerta, que sabemos con claridad qué es lo que significa y que la podemos definir. Lo mismo con derecho o educación, ¿no? O economía o finanzas, pero cuando nos ponemos en serio a intentar de definirlo, pues nos encontramos con una serie de problemas. Si definir cosas concretas es complicado cuando no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Definir cosas abstractas, pues es aún todavía más. Entonces, una cosa es los elementos que definen algo y otra cosa es voltear a ver si hay una situación, persona, ¿no? Algún hecho, suceso que reúne esas características para decir que encaja en el concepto, que ese concepto le es aplicable, ¿no? Como bosque. Pero podríamos pensar en lo que se les ocurra. Por ejemplo, juez. ¿Cómo podemos, que es otro ejemplo que suelo poner en clases, cómo podemos definir lo que es un juez? ¿Quién me quiere ayudar con esto? Juez sería, ¿cuáles serían los elementos que definen, que connotan, se llaman la connotación del concepto, está la connotación, los elementos que connotan a juez. La denotación es a quién le aplica, pero connotar es dar los elementos. ¿Cuáles son los elementos que definen? Un elemento, la justicia. ¿Qué más? Más bien que esté designado a impartir o imponer o interpretar la justicia. Eso sería un juez. Así como justicia simple no puede ser, sino que un juez es el que interpreta y aplica subjetivamente lo que es la justicia. Yo considero que es la persona que va a interpretar y resolver controversias. Controversias. Si no hay controversias, no. Una jurisdicción voluntaria no se va a interponer. De resolver dudas. No, bueno. Es que aquí la parte del juez es que lo designan, una autoridad designa al ser juez, porque todos podemos ser intérpretes de la justicia, pero el juez es el que está designado a ese rol. Está investido de un poder, digámoslo así. Entonces, a ver, en las secretarías de Estado, los órganos de gobierno, hay un contralor. El contralor es el que resuelve cuando hay una queja. Por ejemplo, un usuario llega y dice,
en el Seguro Social no me quisieron atender, o no me quisieron dar las medicinas, y vengo a presentar una queja administrativa en contra de este servidor público, o no me quiso dar copia de mi expediente, o en la SEP no me quisieron hacer el trámite, o ya me dieron muchas largas, y presento una queja contra por no desarrollar su trabajo de manera adecuada, ¿no? O una queja por maltrato, por lo que sea, pero una queja administrativa, es una queja que se resuelve en un procedimiento sancionador y que lo resuelve el contralor, ¿no? El contralor entonces es juez. El juez, o sea, si el contralor está denotado por esto, ¿sí? Entonces decimos, ese señor es un juez. Pero también, pues de acuerdo a la definición que me dio, sí, ¿no? Pero no, y fíjese nada más, no solamente un contralor, porque el contralor tendría que interpretar, ¿no? Y aplicar el texto normativo, ¿no? E imponerlo. Y entonces, que entiendo fueron los elementos que dio, ¿no? Interpreta y aplica. Y fue nombrado, tiene un nombramiento. Pues parece ser entonces que esos elementos, si los dejamos así, tenemos que hacer un ajuste, evidentemente, ¿no? Porque si los dejamos así, estaríamos incluyendo como jueces a los contralores. Y parece ser que no. Y no solo a los contralores, también estaríamos incluyendo a los agentes de tránsito. Un agente de tránsito va a ver, mire, se pasó el alto, lo va a decir, a ver, oríllese ahí, le va a mostrar el texto normativo y le va a decir, mire, aquí está el reglamento de tránsito, este es el artículo que usted infringió, aquí la multa es de tanto, le voy a extender la multa y va usted a pagarla. Es decir, yo vi lo que hizo, yo lo juzgo, que usted infringió una norma, le muestro el fundamento, le aplico la sanción, ¿no? Y entonces yo decido y tengo un nombramiento, ¿no? Entonces ellos también serían jueces. Los tránsitos son jueces. Si no es así, tenemos que hacer un ajuste. Vamos viendo, entonces, que definir o connotar no es tan simple. Y luego, estando bien definido, el problema de la vaguedad todavía consiste en ver si estamos dentro o no. Sí, ¿quiere mencionar algo? Sí, se dice que un juez es una persona letrada que tiene conocimiento de las normas, que las aplica y que además es nombrado por una autoridad, por la autoridad competente. Un contralor, por ejemplo, un agente de tránsito. También. A lo mejor hay que yo quisiera ver si un contralor entra de las personas letradas. Pues claro, si no, no podría ser contralor, Claro ¿no? que sí, ¿A qué se refiere con letrado? ¿A qué se refiere con letrado? Pues que tiene un gran conocimiento de la norma. Pues claro, porque eso es contralor. Pues sí, ¿no? Si no, no estuviera ejerciendo el cargo, mi estimado Guillermo. Sí. Yo sí considero que deben de cumplir un perfil dentro de... ¿Mandé? Claro. Sí. Que sí, están dentro del Poder Judicial primero para que después perfil judicial. A ver, para que sea juez, fíjense, esto otro que está mencionando, tienen que estar, me dice, dentro del Poder Judicial. Pues mire, en la Ciudad de México hay un Tribunal de Justicia Administrativa. Ese Tribunal de Justicia Administrativa no pertenece al Poder Judicial. Es un órgano autónomo. Entonces, los que están ahí con su nombramiento no son jueces. De acuerdo a su definición, no son jueces. De ahí salió la ministra. No serían jueces. Entonces, sí son jueces, pero tienen otra connotación de competencia. O sea, ¿estamos hablando del distrito o la Ciudad de México o estamos hablando a nivel federal o estatal? O sea, sí, en la Ciudad de México tenemos un Tribunal de Justicia Administrativa que es un órgano autónomo, no pertenece al Poder Judicial. Tenemos también un tribunal electoral donde se juzgan los asuntos electorales de manera vinculante y tampoco pertenece al Poder Judicial. Pero a nivel federal, por ejemplo, tenemos un tribunal electoral que sí pertenece al Poder Judicial. Es decir, a ver, en el ámbito electoral, si estamos hablando a nivel federal, los juzgadores, los magistrados que son juzgadores, sí pertenecen al Poder Judicial de la Federación. Pero a nivel local, en algunos lados, no pertenecen al Poder Judicial, como en la Ciudad de México. Es un órgano autónomo. Y aún así son jueces, sus resoluciones son impugnables, ¿no? Ante ese Tribunal Electoral Federal. Doctor, nada más un paréntesis. Estamos hablando de que la persona que se le llama juez es porque le dieron ese atributo por un nombramiento, ¿sí? Independientemente de la competencia local, ¿sí?, o federal o lo que sea.
se le dio el nombramiento de juez y las habilidades que tiene, como dice Guillermo, debe ser letrado, conocimiento de la ley, bla, bla, bla. Entonces, para no confundir tanto en lo que es la vaguedad, ajá, perdón, es definir la postura que el juez solamente es el que está designado por una autoridad competente, como decía Guillermo. Es que, mire, es que es lo que estamos viendo. Primero, esto implica, le digo, dos cuestiones. Primero, tenemos que tener claro cuáles son los elementos que lo connotan, que lo definen, para luego ver si estamos en el supuesto o no. Y estamos viendo que tenemos un montón de problemas y que todo mundo, entiendo, asume que sabe lo que es juez, pero nunca había hecho el ejercicio, en serio, de ponerse a ver y hacer una lista de los elementos que connota al juez para que estén incluidos solo los que deben estar incluidos y no los agentes de tránsito, pero que no excluya a otros que no deben ser excluidos. Entonces, no es algo sencillo, pero esto es un mero ejemplo. Podemos hablar de puerta, por ejemplo. ¿Qué es puerta? Y vamos a ver que puerta también, a la hora de definirlo, si nunca lo han intentado, es algo complejo. ¿Cómo podemos definir puerta? ¿Qué es una puerta? Es la que da el acceso a, ¿no? La que cierra también. ¿Perdón? Es la que abre y da acceso a algo. Da acceso a algo. Es un objeto, ¿sí? Que se abre. O sea que si en el estadio le dicen, usted tiene que entrar por la puerta 5, ahí no hay ningún objeto que se abra o se cierre. Eso no sería una puerta. ¿Ve? Es que no es sencillo. Sí, es una puerta. Es difícil, doctor, ¿sí? Sí, sí, ¿no? Uno tiene que pensarle para no excluir aquello que no quiere excluir, porque si no, eso ya no sería puerta, ¿no? Y no darle entrada a cosas que no deben de ser incluidas. Ese es un punto que tiene que ver con la vaguedad, ¿no? Cualquier palabra, no solamente los conjuntos, no solamente el bosque, son vagos. Nos podemos preguntar, bueno, ¿esto está abarcado o no está abarcado por este concepto? Para poderlo definir, primero, o sea, para poder resolver ese asunto, primero tenemos que ver cuáles son los elementos que caracterizan ese concepto al que uno pretende, al que pertenece la situación o el caso que uno considera que está ubicado, ¿no? Dentro del mismo, ¿no? Ese es el tema de la vaguedad. Incluso, también. ¿Perdón? Y la connotación que cada uno le dé. Sí, por eso, pero no es algo subjetivo. O sea, tiene que usted emitir con su connotación. Si quiere, puede plantear una definición. Y esa definición que usted plantea, si es novedosa, se llama estipulativa. Yo estipulo, yo propongo. Por eso las tesis, les decía, empiezan con el apartado de definiciones. Me voy a referir en el presente trabajo a las características de los buenos juzgadores. Por juez se entiende, esta es una definición estipulativa, ¿no? Por juez se entiende en el presente trabajo lo siguiente, tal, y ponga usted lo que le venga en gana, ¿no? Para ese trabajo, pero es importante empezar definiendo. Es decir, de tal manera que no me voy a referir ni a los contralores, ni a los árbitros de fútbol, aunque tengan un nombramiento y decidan y apliquen el reglamento y demás, porque sí, puede ser que si no lo ha pensado bien, la definición que ya les quedó de juez o que tienen en la cabeza incluye a los árbitros de fútbol, a los árbitros de concursos de belleza, ¿no? También a los directores de la escuela que le dicen al niño, a ver, venga para acá, usted por haber insultado a la maestra queda suspendido y le aplico el reglamento. Entonces el director de la escuela también sería un juez de acuerdo a la mejor al concepto no bien pensado que tienen ustedes, porque es un ejercicio que normalmente no hacen. Cuando se ponen a hacerlo en serio porque quieren escribir sobre jueces, tienen que hacer un esfuerzo, ¿no? Y se dan cuenta que digamos, lo que tenían someramente como conocimiento de juez no es suficiente y requiere profundizar más. Pero puede ser lo que, imagínense, si es algo tan concreto como juez, ahora imagínense algo que tiene que ver con derecho. No hay acuerdo entre los especialistas, los teóricos del derecho respecto a una sola manera de entender lo que es el derecho. Y de eso depende cómo se interpretan los textos normativos, ¿no? Como vamos a precisar todavía más adelante. Bueno, entonces la vaguedad es cuando no sabemos si un objeto, una cosa, una situación, una persona se ubica en un supuesto determinado. Y les decía yo, incluso la palabra mesa, que en principio pudiera parecer que no es una palabra vaga, todo el mundo entiende lo que es una mesa, ¿no? Pues pudiera llegar a serlo. Imagínense que van de excursión a un bosque y de repente
ya cansados y con hambre, alguien les dice, oye, a ver, ¿por qué no hacemos un alto? Nos preparamos unos emparedados, ya traemos todo, traemos el pan, el jamón, el jitomate, el chivo, traemos todo, la mayonesa. ¿Por qué no hacemos un alto? Nos preparamos unos emparedados y nos quedamos aquí en la mesa, ¿no? Y alguien apunta así hacia, pues no sé, un árbol talado que está ahí, solo ya lo que quedó de la raíz y un poco del tronco a una altura de, ¿qué será? 1,20 m. Y eso es lo que hay. ¿Alguien no entiende que por mesa se refiere a eso? O sea, esa parte de las raíces con 1,20 m del tronco, esa es la mesa. Y a lo mejor nadie había pensado antes de eso que mesa pudiera ser esa parte del árbol, ¿no? Ahí le ponen un mantel, ¿no? Un trapo, y ya está. Todo mundo entiende que a eso se le llama mesa. Al menos todos los que van ahí en la excursión. Nadie duda, nadie pregunta, ¿cuál mesa? ¿A qué te refieres? No veo ninguna mesa por aquí. Todo mundo capta que eso es una mesa. Es decir, incluso la palabra mesa, que parece que no es vaga, ¿no? En este concepto a lo mejor alguien puede problematizarlo y decir, oye, ¿de veras eso es una mesa? Pues sí, sí es una mesa. O define mesa. Antes de este ejemplo, si hacen un esfuerzo por definir o connotar lo que es una mesa, van a tener el mismo problema. Algunos se van a enfocar en el material, otros a lo mejor en el número de patas que tiene, otros en la funcionalidad, ¿no? Como apellido. ¿Mandé? O como apellido. O como apellido, sí, ¿no? En fin, ¿no? O sea, cada quien a lo mejor se enfoca y por eso connotar es el primer paso, dar las características de algo. Y luego ya nos pasamos al segundo paso de poder decidir si estamos en el supuesto o no, si esa situación, si ese objeto está denotado, si está abarcado por aquello que previamente fue connotado, pero se requiere que se connote. Y aquí llegamos a un punto importantísimo, que es, si estamos hablando de leyes, los legisladores son los que las elaboran. Es decir, los que definen la ley son los legisladores. Los legisladores connotan. ¿Y qué es lo que hace el juez? Aplica. Aplica. Pero antes de aplicar. Interpreta. Primero interpreta y aplica. Sí, pero el juez lo que hace es denotar, o sea, decidir si la situación que le presentan fue previamente connotada o definida por el legislador. No sé si me explico. El juez denota lo que el legislador connota. En esta terminología, digamos que estoy utilizando, digamos, la dominguera. Es decir, tipifica. ¿Mané? Tipifica. El juez en la tipificación. El juez decide si un supuesto que le están presentando encuadra, sí, o está ubicado dentro de lo que el legislador definió, ¿no? Sí, usted podría decir, si esto encuadra, ¿no? Si esto se ubica dentro de lo que el legislador connotó o definió, ¿no? Pero parece que podemos llegar al acuerdo de que el legislador connota y el juez solo denota, ¿sí? ¿O no? Quería comentar algo, Víctor. Sí, es correcto, doctor. Yo creo que aquí el punto es que estamos metiéndonos en una discusión más de conceptos, ¿no? De términos, que propiamente de la interpretación, porque digo, no nos corresponde a los simples seres mortales en términos de la legislación, ¿verdad? Solamente hay áreas, cuerpos especializados para ese efecto, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni siquiera los abogados, pues. El abogado le puede plantear a un Eso juez sería una interpretación, ¿no? Le puede decir, se tiene que interpretar así. Profesor. Pero con una jurisprudencia, en base a una jurisprudencia. Sí, pero una jurisprudencia también es ya la interpretación previa. O sea, hubo un caso y el juez hizo una interpretación, ¿no? Y es una interpretación de un texto normativo. Aquí la palabra a lo mejor sería el juez en su arbitrio puede resolver de tal manera. Y en ese arbitrio podemos decir que está denotando la ley en la manera de aplicar. Sí, es una pregunta. Exacto. Yo considero. Exacto, denota, no connota, no define, ¿no? Simplemente denota, ve si algo se aplica o no. Sí, José Luis. Maestro,
Yo quería decir, yo soy profesor a nivel medio superior, doy clases de lógica y doy clases de ética. En la parte de la lógica hablamos sobre lo que es la parte, no nada más el razonamiento y la parte cognitiva, se va a dar en una forma de valoración, porque también tenemos lo que es la lógica, también tenemos lo que es el razonamiento, pero ¿qué es el razonamiento? ¿Qué es la lógica? La lógica comparativa. No podemos decir, voy a tomar por libre albedrío esta decisión. Tiene que llevar unos principios, hasta matemáticos, teoría de conjuntos, no nada más hablar así por tomar una decisión. Para mí, yo considero que una persona en el hablar de la argumentación implica el aspecto lógico, aspecto razonamiento, aparte cognitivo, estar en todos los sentidos, aparte del empirismo, de la investigación, no nada más por decir, pues es que yo creo que esto debe de ser, ¿no? Si vamos a los principios de la lógica, pues vamos a ver, ejemplo, cuando nosotros decimos que donde la ley no discierne, no hay por qué discernir, ¿no? Y hay que ver qué es lo que nos quiere decir con estos principios de la lógica, ¿no? Sí, tiene razón. Sí, todavía no desarrollamos lo que es la argumentación. Seguimos todavía en la parte de la interpretación, ¿no? De que las cosas se tienen que interpretar porque son ambiguas, porque son vagas. Estamos en esta parte, pero tiene usted toda la razón. Ya, ahorita en la siguiente parte veremos la argumentación y veremos que la argumentación tiene 3 dimensiones. Una formal, que se refiere a la lógica, que ya lo veremos. La material, que se refiere a la validez o veracidad de lo que está diciendo, ¿no? Y un aspecto pragmático, que es lo que se pretende, persuadir, ganar, convencer, ya, y las falacias, todo esto, ya vamos a eso un poco más adelante. Pero ahorita, para concluir, antes de irnos al receso, resulta que el acuerdo que podemos tener, me parece por el primer momento, es que los legisladores lo que hacen es definir, y los jueces no definen, sino que simplemente deciden si una situación es aplicable a lo que previamente está definido. Es decir, los supuestos los da el legislador y el juez solo decide si eso está ubicado o no dentro de lo que el legislador señaló, ¿no? Parece que es así. Pero resulta que cada vez más, con mayor frecuencia, a los jueces les da, digamos, por hacer definiciones nuevas, o sea, por crear nuevas disposiciones jurídicas. En todo el mundo, no es un tema de México, en todo el mundo al menos que lleva el sistema romano-germánico, que es el problema, porque en el sistema de common law parece que esto se suele decir era habitual, y ya veremos que eso en realidad no es tanto así, pero en nuestro sistema, en el sistema romano-germánico, los países que tienen un sistema totalmente codificado y donde los jueces tienen que aplicar lo que dice el código, interpretar y luego aplicar lo que dice el código, parece que en principio, en virtud de la división de poderes, los jueces no pueden crear normas. Las normas las crea el legislador y los jueces solo interpretan y aplican el texto. Pero resulta que se empiezan a dar cada vez más casos en los que los jueces crean las normas. Es decir, no solamente están denotando, sino están connotando. Están diciendo, bueno, aunque el texto no lo diga, lo digo yo, ¿no? Y entonces ahí les va. Y hacen a veces tesis, jurisprudencias, y a veces no. Simplemente son resoluciones en las que hacen una interpretación que implica una actividad creadora de normas. Y antes de, les digo ya para concluir, antes de irnos al receso, esto para regresando, platicarlo y luego entrar a la argumentación, ¿no? El argumento asímile es un argumento que se utiliza para crear normas. La argumentación asímile es un argumento creador de normas. Como los ejemplos que les di, no hay una norma en este momento histórico, que son los 80s, para resolver un problema de la televisión por cable o satelital o los tiempos compartidos. Entonces el juez crea una norma diciendo, este caso no es el que está previsto en la ley, pero se parece mucho a este otro, entonces yo voy a crear una norma que diga, también en este caso se aplica esta ley. Eso es un procedimiento creador de normas. Entonces, esto que nos han dicho, de que los jueces solo interpretan y aplican y le tienen vedado crear normas, en realidad no es así. Pero no solo esos casos, vamos a ver otros ejemplos donde los juzgadores han creado normas, a pesar de que parece ser, digo que insisto, en virtud de la división de poderes son los legisladores las que las hacen y los jueces solo las interpretan y aplican, que no es así. Nos vamos a nada más una pregunta, doctor. Dígame. Nada más una pregunta. Esta generación de normas que difiere un poquito, ¿no sería generador de un precedente, como le llaman el tipo gringo?
No, sí, pero a ver, es que usted lo ve en otro nivel, pero para el caso concreto está creando una norma, es decir, tiene que resolver un caso. Para ese caso no hay norma. Ese es el supuesto del argumento por analogía. De la argumentación. No hay norma, pero lo tengo que resolver. Y entonces digo, a ver, la norma 1, que es la norma que sí existe, no resulta aplicable. Pero yo voy a decir, la norma 1 que está elaborada para el supuesto A, que sí es, pero no es el que me presentan, lo voy a aplicar para el supuesto B. Entonces yo le voy a agregar a la norma, decir, la norma 1 se aplica para el supuesto A y el supuesto S, y supuesto B es una creación del juez. Entonces está diciendo, cuando se presente el supuesto B, vamos a aplicar la norma 1.1, que no existe en la ley, la estoy inventando ahorita. Y entonces la norma 1.1, que deriva de la 1, la voy a aplicar al supuesto B en este caso. Para este caso la estoy inventando, porque no existía antes. Ahora, si hay otro caso en mi mismo juzgado, le vuelvo a aplicar la misma receta, otro caso parecido, y luego me llega otro caso, entonces me llegan 5 casos, y entonces digo ya, creo, si soy un tribunal que puedo crear jurisprudencia, ¿no? Soy un tribunal colegiado, digo, bueno, pues entonces esta norma que yo inventé para un caso y luego para otro, ahora va a ser forzosa para todos, ¿no? Porque va a ser una norma creada ya a nivel jurisprudencia, pero inició con un caso. Para ese caso fue un invento. Bueno, eso es en el caso... Dígame. Eso es en el caso de que la norma tenga lagunas, o sea, haya lagunas en la ley, entonces el juez está obligado... En ese caso, sí. Está obligado de cualquier manera resolver. Así es, como lo dijimos, está obligado. Obligado a resolver. Así es. Encuentra en la norma el artículo semejante y ahí crea ¿cómo se llama? Una nueva norma para llenar nueva norma que va a resolver el caso concreto. Exacto. Pero que puede ser después general cuando se hace jurisprudencia, como decía el compañero. Cuando son 5 tesis en el mismo sentido. O hay contradicción, ¿no? O por contradicción de tesis. Sí, y si solo un caso, solo un caso, y luego otro juez diferente sostiene que eso no debe de hacerse así, se plantea la contradicción y se vuelve norma obligatoria para todos los casos, con uno solo, cuando se plantea la contradicción. Sí, o sea, podría haber jurisprudencia no por 5 presentes, sino con uno solo, si se plantea una contradicción. Sí, también. Bueno, hacemos un receso y continuamos con esto. Nos vemos en 20 minutos, ¿les parece? De acuerdo, doctor. En 20 minutos nos vemos. Ok, Gracias. Está bien, muchas gracias. De acuerdo. Gracias. 7:40, ¿verdad, doctor? Sí, 7:40.